Les damos la bienvenida en este día, en este domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer un versículo. Voy a leer Mateo 28, mis hermanos. 28, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice el Señor, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pero lo más importante, mi Señor, que les dice el ángel a las mujeres: ha resucitado. Mi Cristo no está muerto, mis hermanos. Mi Cristo resucitó. Yo a mi Jesucristo, a mi Dios, mis hermanos, no lo miro colgado del madero, no lo miro en un crucifijo, yo lo miro resucitado, porque mi Cristo está vivo, mis hermanos. Aleluya. Vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gócense en este domingo. Aleluya.
Puede tomar un momento su asiento y sean bienvenidos a este servicio de la mañana. Celebramos la resurrección de Cristo, las maravillas que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Bienvenidos a los que están en Facebook, a los que están en YouTube, también que el Señor les bendiga. Y dice su palabra del libro de Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. O sea que la muerte está vencida. Y cuando Cristo se levantó, hermanos, se levantó completamente. Hermanos, ahora nosotros dependemos en Cristo y estamos resucitados juntamente con Él. Amén. Entonces, este servicio va a ser algo maravilloso. Vamos a abrir nuestro corazón, que el Señor traiga entendimiento, sabiduría y podamos captar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este servicio. Yo invito a nuestro hermano Ramiro que pase para que el Señor lo use de una manera muy grande. Y ustedes lo han visto, que es un matrimonio que le canta al Señor y se están preparando, hermanos, para que donde quiera que ellos vayan, hermanos, puedan cantarle a Dios y puedan predicar a Dios, y Dios va a hacer un milagro en ellos y una bendición grandemente. Que Dios les bendiga. Amén. Les damos las gracias una vez más porque nos permiten tomar el control en la palabra. Aleluya. Así que hoy es un día para nuestra vida, mis hermanos. Es un día muy importante para la vida de cualquier cristiano, porque hoy estamos celebrando, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Voy a leer Mateo 28, del 1 al 10. Dice Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendido del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Le dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo. Fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayas a Galilea y ahí me verán. Padre amado maravilloso, gracias por esta palabra. Gracias, Padre bendito, porque tú tomas el control en esta tarde, Padre amado maravilloso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice hoy, mis hermanos, no podemos pasar por alto esta semana, lo que es la Semana Santa, mis hermanos. El hecho de que nuestro amado Salvador vive y reina por los siglos de los siglos. Les dijo el Espíritu a las mujeres, el Espíritu, el ángel, ha resucitado. No busques más entre los muertos al que vive. Así es como se llama mi tema en esta tarde. Mi Cristo no está muerto. Aleluya. Dice, Herodes no pudo matarlo, mis hermanos. El diablo no pudo tentarlo. La muerte no pudo destruirlo. La tumba no pudo retenerlo, mis hermanos. Ese es mi Jesucristo. Ese es mi Salvador. Mi Cristo no está muerto, mis hermanos. Es una bonita palabra en esta tarde, cuando se les aparece el ángel a las mujeres y les dice, ha resucitado. No busques más de entre los muertos al que vive. Amén, mis hermanos. Como estábamos leyendo Romanos 6:9.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más en él. Mi Cristo está vivo, mis hermanos. Mi Cristo no está muerto. Dice, cuando Cristo resucitó, no solo se levantó en vida, también se levantó completamente, mis hermanos. Podrán ver ahí enfrente de sus bancas, tenemos unos papelitos que nos puso ahí el pastor. Dice, nuestro Señor Jesucristo se resucitó, mis hermanos, en sabiduría. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, si nuestra sabiduría fue muerta, que resucite. Porque no tomemos en vano, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó en fe. Si nosotros de repente nuestra fe la tenemos muerta, decirle al Señor, levanta mi fe. Así como nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, así nuestra fe, mis hermanos, se tiene que volver a levantar. Nuestra inteligencia, si de repente nuestra inteligencia está muerta, que se levante nuestra inteligencia para atrás, mis hermanos, porque Jesucristo resucitó. Nuestra salud, si de repente nuestra salud la vemos enfermos, que nuestra fe se levante, mis hermanos, así como se levantó Jesucristo de entre los muertos. Nuestro ánimo, porque hay veces que traemos el ánimo por los suelos. Hay veces que no queremos ni hacer absolutamente nada. Cuando Jesucristo se levantó de la tumba, mis hermanos, Él se levantó con un gran gozo. Él no se levantó triste, Él no se levantó angustiado, afligido, no se levantó, pues es que los hermanos, es que Pedro me negó. No, Él se levantó con un ánimo para atrás. Alegre, mis hermanos, la alegría. Si de repente nuestra alegría está muerta, que se levante nuestra alegría para atrás, mis hermanos. Tomen a esos papelitos que tienen enfrente, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor les puso ahí a ustedes? La paz. De repente no encontramos paz ni en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, mis hermanos. No encontramos paz por ningún lado. Es porque nuestra paz está muerta. Pero Jesucristo se levantó para darnos paz, mis hermanos. La espiritualidad. Ahí voy a tomar yo un énfasis ahí un poco ahí en la espiritualidad. Quiero yo, mis hermanos, enfocarme un poco en por qué mucha gente se ha desanimado. ¿Por qué mucha gente se ha alejado de las cosas del Señor, mis hermanos? ¿Por qué mucha gente dice, no siento nada cuando voy a la iglesia? ¿Por qué mucha gente, mis hermanos, al venir a la casa del Señor, no siente el gozo, mis hermanos? Yo ahorita estaba viendo cómo las niñas danzaban. Yo estaba ya llorando, mis hermanos. Sentía la presencia. Por si tan solo tocara yo el borde de su manto, como la canción decía. Si tan solo tocara yo el toque del Señor, mis hermanos. ¿Por qué la gente no siente nada, mis hermanos? Porque desgraciadamente la gente no viene a orar. La gente no viene a la iglesia, mis hermanos. La gente no busca de la palabra del Señor en sus hogares. La gente no ve su Biblia en sus casas. Y luego, ¿por qué dice que la gente se enfría? En la espiritualidad, mis hermanos, si estamos muertos en la espiritualidad, decirle al Señor, dame ese espíritu para atrás, Señor. Ese gozo que yo quiero sentir de vuelta como lo sentía, como en el primer amor. Cuando yo tenía el primer amor, que era, yo corría, mis hermanos. Me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a la iglesia, yo y mi esposa, que sentimos el Espíritu en nosotros, uno corría, mis hermanos, a ver qué podía hacer en la casa del Señor. Corría uno a evangelizar, corría uno para allá, corría uno para acá. El gozo, mis hermanos, que vuelva nuestro gozo para atrás, mis hermanos. La vida, que vuelva nuestra vida para atrás, porque nosotros somos de vida. El Señor dio su vida por nosotros y tenemos que tener una vida nosotros en santidad con el Señor. El amor. De repente no tenemos ni amor ni para nuestra propia familia, mis hermanos. No tenemos ni amor ni para nosotros. ¿Cómo quiere la gente sentir ese nuevo amor de vuelta en sus vidas? Metiéndose en las cosas del Señor, mis hermanos. La creatividad de hacer algo para las cosas del Señor, mis hermanos. Que reviva esa creatividad que teníamos nosotros, porque nosotros somos de creatividad, mis hermanos. Nuestra economía, de repente nuestra economía está muerta, mis hermanos, que no vemos el hasta aquí. No vemos por qué mi dinero se me va en saco roto. ¿Por qué mi dinero no me rinde? Si yo trabajo, de repente tengo hasta 2 trabajos, de repente hago esto, hago lo otro, y mi dinero no vive porque nuestra economía se murió. Pero ahora que nuestro Jesucristo resucitó, que nuestra economía resucite con Él, mis hermanos. La bondad, la misericordia.
Si nosotros no tenemos misericordia, no tenemos bondad. Cuando Jesucristo resucitó, mis hermanos, Él no volvió sin bondad. Él volvió con misericordia, mis hermanos, con compasión, con sinceridad. Si de repente nosotros no tenemos sinceridad en las cosas del Señor, que nazca para atrás, mis hermanos, porque nuestro Cristo resucitó. Como estaba yo leyendo, ha resucitado. No busquéis más entre los muertos al que vive. Mi Cristo está vivo, mis hermanos. Confianza, mis hermanos, tener confianza, tener respeto para las cosas del Señor, mis hermanos. Yo tengo un gran respeto, yo le tengo un gran temor a las cosas del Señor, mis hermanos, porque mi Cristo está vivo, porque mi Cristo no está muerto. Gratitud, mis hermanos. Yo tengo una gran gratitud para el Señor, mis hermanos. Aceptación de las cosas del Señor, mis hermanos, porque si aquí se viene y se da una palabra, necesitamos nosotros aceptarla con amor. Aceptarla, porque no nomás se viene y se da aquí un tema porque yo tuve ganas de venir a hablar, no, es porque el Señor quiere hablarnos, mis hermanos, es porque el Señor quiere enseñarnos algo diariamente en la palabra. Humildad, ser humildes, mis hermanos, que muera esa arrogancia que de repente nosotros tenemos, mis hermanos, y que resucite la humildad de nosotros, mis hermanos. La gratitud, ser agradecidos por lo que tenemos. Ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. No seamos como muchas hermanas, muchas gentes que se han alejado del Señor porque dicen que no sienten nada. Porque se han ido enojados, molestados, porque dicen que el Espíritu habla, pero a mí nunca me ha hablado, dijo la persona esta. ¿Para qué voy a orar? Si el Señor nunca me ha hablado a mí en nada. Mis hermanos, necesitamos nosotros tener la gratitud, mis hermanos. La gratitud, la responsabilidad, mis hermanos, el respeto. Ser agradecidos porque nuestro Jesucristo nació con respeto para atrás otra vez a nosotros, mis hermanos. Prudencia, generosidad, valentía, dignidad, integridad, mis hermanos. Que vuelva a nosotros eso que tenemos, porque el Señor nos lo puso, mis hermanos. Más que de repente nosotros no lo usamos. El entusiasmo, mis hermanos. La justicia. La amistad, mis hermanos, como buenos cristianos que somos. La amistad. Voy a ver mi Biblia, mis hermanos, en Primera de Pedro. Voy a leer del 4, Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Voy a estar tomando pausas para explicar un poco. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, mis hermanos. Para vivir en tiempo que resta, para no vivir en tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios nosotros, mis hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominaciones idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de desilusión. Y os ultrajan, dice. Por ello darás cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que cuando nuestro Jesucristo, mis hermanos, murió, bajó al Seol para darles esperanza a los muertos. Por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice, porque estas cosas, mis hermanos, se acercan. El tiempo final, mis hermanos, se está acercando. Dice el Señor, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, puesto que el amor cubrirá multitud de pecados.
hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice la palabra del Señor. Sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice el Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, dice la palabra del Señor. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice la palabra, si usted ministra, mis hermanos, ministre conforme al Señor se lo ha dado. No ministre como nosotros queramos. Si usted habla palabra de Dios, hable palabra de Dios conforme al Señor se le haya dado, mis hermanos. No hablemos, si usted hospeda gratuitamente, mis hermanos. No hablando de nadie. No criticando, porque el Señor nos ha puesto espíritu de criticación entre los hermanos. Nos ha puesto ese amor, dice la palabra del Señor. Porque el Señor nos ha dado ese espíritu para que more en nosotros. No me ha dado el espíritu para criticar lo que mi hermana hace mal, lo que mi hermana no hace bien. No, ayudarnos los unos a los otros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, mis hermanos. Así como Cristo murió, va a venir el tiempo que todos vamos a tener que ser llevados con el Señor. Pero desgraciadamente muchos se van a quedar y muchos se van a ir. Esté usted, mis hermanos, en oración. Como dice aquí, mis hermanos, esté usted, velad, sed sobrios, mis hermanos. Velad, sed sobrios y velad en oración. Porque lo que hacíamos antes, mis hermanos, ya no lo podemos hacer. Es decir, que antes estábamos en embriaguez, en lascivia, en orgías, disipación. Antes adorábamos las imágenes que el Señor ahora nos prohíbe. Antes dice que el Señor, Él se ve cómo ya no estamos nosotros en esos tiempos, en esos caminos, porque el Señor nos cambió. Si el Señor murió, mis hermanos, resucitó con un propósito. La palabra que dio el pastor el viernes, el propósito de su muerte. Ahora yo les digo, el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Nuestro Cristo no murió en vano. No murió nomás porque Él quería morir. Él murió con un propósito y resucitó con un propósito, mis hermanos, para que nosotros creyéramos en el evangelio de Él. Él tanto se los explicó a los discípulos, les dijo y ellos no entendieron cuando Cristo murió. Que le dijo Pedro, Señor, si quieres quita ese cáliz de ti, Señor, ¿verdad? Que no pase eso que va a pasar, te dijo el Señor, te reprendo, Satanás, porque no quieres que se haga los propósitos de mi Padre. Nosotros tenemos que tener un propósito en nuestra vida, mis hermanos. La gran comisión que nos encomendó nuestro Señor. Vamos a leer, ahí seguir leyendo en Mateo 28, del 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Que le dijo, hasta no meter mis dedos en tu costado, hasta no traspasar mis dedos con tus heridas, voy a creer. Dice, pero muchos dudaron, mis hermanos. Hay mucha gente que duda del evangelio. Hay mucha gente malagradecida que dudan de la palabra del Señor. Hay mucha gente que se ha ido de las cosas del Señor porque Cristo no les ha concedido su petición. Porque Cristo no les ha hablado al tiempo que ellos han querido. Yo quisiera mencionar, mis hermanos, cuántos milagros no ha hecho a la gente que se ha alejado de las cosas del Señor. Cuánto el Señor ha tenido misericordia de estas gentes, mis hermanos, que se han ido ofendidas, que se fueron enojadas, que se fueron porque no sentían nada, que se fueron porque no les agradaba la palabra,
por la alabanza, por la palabra, por lo que el pastor predicaba, no les agradaba. Y yo quiero decir, ¿cuántos milagros no ha hecho el Señor en la vida de ellos, mis hermanos? ¿Cómo no ser yo agradecido lo que Dios ha hecho en mi vida? Si a mí me ha sacado de las drogas, me sacó de las pandillas, me sacó de la drogadicción, me sacó de la lujuria, de la lascivia, me sacó de todo eso a mí, mis hermanos. ¿Cómo no estar yo agradecido lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que Cristo ha hecho en la vida de la gente que se fue enojada? Ahora que llegó lo de la pandemia, mis hermanos, ¿cuántas iglesias no están solas? Quisiera yo mostrar mi iglesia, cómo está en estos momentos, que está vacía, mis hermanos. Tenemos más bancas para 50, 80 personas, mis hermanos. Los puedo contar con mis 10 dedos, los hermanos que estamos ahora en las cosas del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué la gente se ha alejado? ¿Por qué la gente no es agradecida? Quiero leer, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostarán en la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen ellos, los creyentes, los que han conocido la verdad, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, mis hermanos. Y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, dice la palabra del Señor. Porque por palabra de Dios y por la oración es santificada. Pero ¿por qué dice el 1? Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, mis hermanos, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas y a doctrinas de demonios. Por eso mucha gente se ha alejado, mis hermanos, de las cosas de Dios. Porque se ponen a hablar ellos, entre ellos, empiezan a maquinar lo que no es de Dios, mis hermanos. Yo oro como quiera por toda la gente que se ha ido ofendida, que se ha ido enojada. Que el Señor, mis hermanos, les dé el espíritu para atrás del Señor. Porque tiene que ser necesario, mis hermanos, que todo esto pase. El enfriamiento de muchos tiene que pasar para que la profecía se cumpla y venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias por eso, mis hermanos. Gracias porque se tiene que cumplir la profecía del Señor. Porque al pasar esto, mis hermanos, al enfriarse mucha gente, estamos viendo, mis hermanos, que estamos en postreros tiempos, en los postreros días. Estamos ya en el término, mis hermanos, del mundo. Entre más, mis hermanos. Quiero leer, mis hermanos, ahí, Mateo 24, del 5 al 13. Mateo 24, del 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán. Y seréis aborrecidos. Y de toda la gente por mi causa, y todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán.
Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mis hermanos. Y por haber multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pidámosle al Señor, mis hermanos, nosotros perseverar, mis hermanos, hasta el fin. Para poder ser estos, mis hermanos, que vamos a irnos con el Señor. Entregarnos a las cosas del Señor. Como les explicaba, la gran comisión, mis hermanos. La gran comisión que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en Mateo 16, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días. No dice que nomás el fin de semana, no dice que nomás entre semana, dice todos los días. Por eso, mis hermanos, yo doy gracias a Dios que cuando vengo y alabo al Señor, yo siento la presencia del Señor. Cuando vengo y oro, mis hermanos, siento, me lleno de la presencia del Señor. Busco y el Señor me encuentra, mis hermanos. Busco y el Señor encuentra. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer ahí Juan, mis hermanos, 14. Juan 14, voy a leer el versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a brincarnos al 15, 16 y 17. Dice el 15, si me amares, guardará mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén, mis hermanos. Nosotros le conocemos al Señor. Dice, mucha gente dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mucha gente, mis hermanos, que están cegados, no le conoce, no le ve. Aquí puede venir mucha gente, muchos hermanos que nacieron en el Evangelio, no le conocen al Señor aún, mis hermanos. Que dicen ser cristianos. No le conocen, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tienen la venda. Están muertos, mis hermanos, espiritualmente. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que yo resucité, mis hermanos, en alegría, en paz, en espiritualidad, en gozo, en vida, en amor, creatividad, economía, libertad, bondad, misericordia, compasión, sinceridad, confianza, respeto, humildad, gratitud, aceptación, responsabilidad, respeto, prudencia, generosidad, valentía, dignidad, integridad, entusiasmo, justicia, amistad, honestidad, positividad y solidaridad. Gracias porque mi Señor, mis hermanos, cuando resucitó con todo eso para mí, para usted, mi hermano. Si usted le acepta, si usted le recibe, mis hermanos, todas estas beneficios, mis hermanos, va a tener usted en su vida. Porque qué bonito, mis hermanos, que nosotros oramos, que nosotros estamos en armonía y sentimos la presencia del Señor. Pero mucha gente no puede sentir nada, mis hermanos, porque no le conoce y no le ve al Señor. Gracias porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le conoce ni le ve, dice, pero vosotros le conoceréis,
porque mora en vosotros y está en vosotros. Dice la palabra en San Juan 14, 17. Gracias porque nosotros le conocemos, mis hermanos. Gracias porque nosotros podemos sentir los milagros que hace el Señor cada vez en nuestras vidas, mis hermanos. Gracias porque mi Dios no está muerto, porque mi Cristo no está muerto. El propósito de que Cristo resucitó es el propósito en la vida mía, mis hermanos, y el propósito en la vida de usted, mis hermanos. Ir y hacer discípulos, pero también, mis hermanos, tener el amor en nosotros. Dice, Herodes no le pudo matar, mis hermanos. El diablo no lo pudo tentar. La muerte no lo pudo destruir. La tumba no lo pudo retener, mis hermanos. Ese es mi Cristo. Ese es mi Jesucristo que resucitó de los muertos. Yo doy gracias a Dios porque resucitó y me resucitó de la vida pasada que yo tenía. Y ustedes, mis hermanos, gracias porque el Señor hace un cambio en ustedes. Mucha gente le puede decir, ¿cómo puedo ser yo ese adorador? Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos envió, mis hermanos, el Espíritu Santo. Gracias que podemos sentir, mis hermanos, ese Espíritu que nos redarguye de la verdad. Gracias porque mi Jesucristo murió por mí y resucitó por mí. Me acuerdo lo que nuestra hermana Marina decía, es que yo cuando era niña tenía muchas preguntas, ¿por qué? Pero gracias a Dios porque nuestro Señor nos va contestándonos nuestras inquietudes, nuestros problemas y nuestras preguntas que tenemos para el Señor. ¿Por qué? Porque ella busca, porque ella se enfoca en buscar del Señor. Pero si nosotros no venimos ni a la iglesia, mis hermanos, no venimos ni a la oración, no buscamos la presencia del Señor en nuestras casas, ¿cómo vamos a sentir algo, mis hermanos? ¿Cómo quiere usted sentir a nuestro Señor si no hace nada, mis hermanos? Muchas hermanas que dicen que no sienten nada, que se han ido de la iglesia, ¿cuándo han venido a orar, mis hermanos? ¿Cuándo han estado en armonía, mis hermanos? Dice que el Espíritu no nos dio un espíritu para juzgar a nadie. No nos dio el espíritu de murmuraciones, no. Nos dio el espíritu para aceptarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Yo estoy muy agradecido, mis hermanos, porque el Señor pone una palabra en mí, mis hermanos. Porque uno tiene el anhelo, mis hermanos, de recibir el Espíritu Santo. De recibir el Espíritu de Jesucristo que mora en mí, que mora en usted, mis hermanos. Yo doy gracias, mis hermanos, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Y no dejen, mis hermanos, de seguir buscando más y más y más a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Busque la presencia del Señor. Ore, mis hermanos. Porque yo les digo, el tiempo final, estamos viviendo en tiempos finales, mis hermanos. Y si no busca usted el Señor, mis hermanos, probablemente y desgraciadamente nos podemos quedar. Si yo me alejo, si yo me enojo, si yo critico, y en esos tiempos que estoy yo en enojo, o en criticación, o en murmuración, viene el Señor, me voy a quedar. Y no quisiera, mis hermanos, quedarme yo y vivir todo lo que es la tribulación y la gran tribulación. Yo espero, mis hermanos, que este mensaje les sirva, mis hermanos. Que este mensaje les sirva para edificar sus vidas. Y busquen en el Señor, mis hermanos. Vean que el Señor no murió en vano. Que mi Cristo, el propósito de que nuestro Cristo resucitó por algo, mis hermanos. Que haga un efecto en sus vidas la oración. Que haga un efecto en sus vidas, mis hermanos, la palabra. Llénese, mis hermanos, de la palabra. Busque al Señor sinceramente. Sinceramente busque al Señor, mi hermano. No nomás lo haga de palabras para afuera. De su boca para afuera no más diga que es cristiano. No nomás diga que usted cree en Cristo y no cree. Porque como estaba aquí leyendo, mis hermanos, hay mucha gente el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y porque no le conoce. Mucha gente que puede decir soy cristiano, pero sinceramente no han conocido el poder del Señor. Busquen, mis hermanos, y gracias a Dios que mi Cristo resucitó. Porque sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Bendiciones, mis hermanos. Yo invito a mi esposa
para cantarle un canto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Jesucristo, mi Cristo está vivo, mis hermanos. Recuerden que nuestro Cristo no está en una cruz, como mucha gente lo tiene a Jesucristo. Mi Cristo está vivo porque lo puedo sentir yo diariamente. Yo canto, yo alabo, yo oro y yo siento que Jesucristo hace algo en mi vida. Así igual para ti, mi hermano, que estás viéndonos en tu casa. Mi Cristo no está muerto, mi hermano. Mi Cristo vive en ti. Aleluya. Te alabo, Señor. Sangre de Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, no por mi amado Padre, Él llama a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí.
sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias por esa preciosa sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, mis hermanos. Y recuerde que el propósito de su muerte y el propósito de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo tenga por vago nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Jesucristo ha hecho grandes cosas por mí y por usted, mis hermanos. Y las que aún va a hacer por todos nosotros. Por gente que va a venir al Evangelio a arrepentirse de las cosas anteriores. Yo doy gracias por esta palabra y espero que esta palabra les haya sido de edificación como fue para mi vida. Y recuerden que nuestro Cristo no está muerto. Les damos las gracias en esta tarde. Somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Bridge Street, Dallas, Texas, 75227. Somos Iglesia de Cristo Kadosh con nuestro pastor Arturo Jurado y esperamos que estos mensajes les sean de edificación para su vida. Les damos las gracias y nos miramos al siguiente servicio y que tengan un feliz domingo de resurrección. Amén.